Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a un video más. Eh, es un privilegio muy grande para mí poder estar por medio de esta pantalla, dirigirme a usted que me va a sintonizar por medio de este video. Muchas gracias por su tiempo, por la oportunidad que no solo me brindan a mí, sino que también a la palabra del Señor para que llegue a sus vidas, a sus corazones. Muchas gracias. Definitivamente Dios va a bendecir sus vidas, sus familias, sus trabajos. Entonces, quiero compartir una hermosa palabra de nuestro amado Dios y la quiero hacer en el libro de Hechos. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 20, versículo 24. Ahí la vamos a estar, vamos a tomar lectura, luego orar y luego vamos a, con la ayuda de Dios, a discernir la palabra. Entonces la palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice a su letra en el versículo 24. Pero ninguna de estas cosas temo, dijo Pablo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el misterio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para que Dios, ahí donde usted está, para que Dios venga y hable a su corazón, hable a su vida. Dice su palabra de que la Biblia, la palabra de Dios, es la medicina a nuestras almas. Si usted se siente enfermo, si usted se siente con algún problema, con alguna situación difícil e imposible muchas veces para nosotros como seres humanos, ahora esta palabra va a llevar sanidad, va a llevar solución, va a llevar la paz que usted muchas veces necesitamos como seres humanos. Entonces vamos a orar en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo amado nos presentamos delante de ti. Reconocemos, mi Dios, que te necesitamos. Reconocemos, Padre, que sin ti no podemos, mi Dios amado, continuar. No sin antes, Señor, pedir que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tú perdones, Señor, cada falta, cada pecado, cada error, cada iniquidad, mi Dios, que podemos ver cometido, Señor Jesús. En el nombre precioso de Jesús te pedimos ese perdón, pedimos tu guía de tu Santo Espíritu, pedimos sabiduría para entender tu palabra, para darla a conocer, mi Dios, hablando de mi persona, como también, mi Dios, para que los corazones, las vidas, Señor, que la escuchen, la entiendan, la atesoren y la pongan en práctica. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Muchas gracias te doy por cada persona, Señor, que está sintonizando este canal, mi Dios, este medio de comunicación, mi Dios amado, que definitivamente, Señor, se le está dando muy buen uso. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Bueno, entonces, amados amigos, en este momento, ya que oramos, y acá, ¿verdad? Ya leímos que Pablo decía, pero de ninguna de estas cosas temo mi vida, preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi gozo y mi carrera. Entonces acá podemos discernir dos cosas. Número uno es de que él definitivamente ya estaba convertido. Acá la palabra del Señor nos indica y nos enseña
que Pablo ya estaba convertido. Porque más abajito en el segundo renglón dice, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Entonces, la vida de Pablo, su vida la tenía en otro plano, en otra postura, en otro número. Entonces, número 1, Pablo acá nos está enseñando que él definitivamente ya conocía a Dios. Y cuando Dios llega y reina en nuestras vidas, amados amigos, nos enseña diferentes cosas. Nos enseña a amar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Dios mismo, con su gran amor y con ese llamado que hace a cada persona personal, Él viene y le enseña de una manera no secular, de lo que nuestros ojos pueden ver, sino que Él nos enseña ya lo espiritual. Y eso estaba sucediendo acá con Pablo, cuando él dice, no estimo mi vida, porque él tenía en primer lugar a Dios. Cuando él dice, no estimo mi vida para sí mismo, para mí mismo, para mí, ahí quiere decir de que no le tenía amor, que no tenía importancia. ¿Sabe algo? La palabra del Señor nos enseña de que lo de este mundo es pasajero. En un abrir y en un cerrar de ojos llega la muerte, sorprende la muerte al ser humano, sorprende la muerte y llega el paréntesis a la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos tenemos que morir. Hay 2 acontecimientos grandes en la vida del hombre. 1, la venida del Señor Jesucristo, que no muchos, hay personas que no creen eso, pero si nos ponemos a meditar, a comprender, a descudriñar, nos vamos a informar. Y cuando nos informamos de aquello no es porque nosotros los creemos, porque nosotros lo hemos, nos han dicho esto, sino porque nosotros ya lo hemos discernido, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto y entendido. Pero ese no es el tema del día de hoy. Solamente es para que podamos entender mejor este precioso mensaje. Entonces, podemos ver de que también hay otro acontecimiento aparte del rapto de la iglesia, la muerte que no avisa, la muerte que, déjeme decirle algo, se lleva a ricos y a pobres, a ancianos, a caballeros, a damas y también a niños, también a jóvenes. La muerte no respeta edad, no respeta si es hombre o mujer. La muerte llega y ya se presenta a la vida del ser humano a quitarla y ni siquiera muchas veces da la oportunidad de arrepentirse. Y mucho menos da la oportunidad de arreglar nuestra vida con Dios. Si tenemos alguna ahí cosita que todavía hacer, no la terminamos hacer. ¿Cuántas veces me he enterado de personas que a lo mejor están cocinando y han fallecido? Aún dormidas ya no pueden abrir sus ojos. Y qué privilegio de usted y de mí contar ahora mismo con vida, con salud. Y mire qué bendición, usted por medio de este medio está escuchando la palabra de Dios. Y yo me siento muy honrada de parte de Dios, porque yo no le trabajo al hombre, yo le trabajo a Dios. Me siento muy honrada de poder anunciar la palabra de Dios. No soy una gran
persona, al contrario, soy muy humilde, pero lo hago con todo mi corazón para honrar y para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces es un privilegio tener vida, porque muchas veces llega la muerte a nuestras vidas y ella no avisa. Y muchas veces se dejan bienes, se dejan buena económicamente, hablando de economía, muy buena economía, y se quedó. Y déjeme decirle algo, de que cuando uno muere y cuando lo entierran, lo llevan en ese ataúd, no le ponen mayor cosa. No le ponen sus propiedades, no le ponen la casa, no le ponen el carro, no le ponen todos los terrenos o patrimonios que nosotros podamos ver tenido, aún nuestros propios títulos que tenemos, se quedan. ¿Por qué? Porque ha llegado la muerte a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque llegó ese paréntesis a nuestras vidas. Pero Pablo acá dice, no estimo, dice, mi vida preciosa para mí mismo. ¿Por qué? Porque él tenía la mirada en su galardón. Después dice, con tal que acabe mi gozo y mi carrera, dice. Eso es lo único que a él le importaba, terminar su gozo, terminar su carrera, con su gozo. Terminar esa buena carrera que uno empieza en el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué el evangelio? Porque muchas veces, amados amigos y amigas, nosotros hay un infierno y hay un cielo. Hay un infierno y hay un cielo, y solamente Dios decide en nuestras vidas si somos fieles a donde Él nos va a llevar, a donde Él está. Si somos fieles, Él nos lleva a donde Él está. Pero Pablo aquí tenía en segundo plano su vida, y tenía la visión, tenía su vista, tenía su mirada en su galardón, en terminar la carrera, en afanarse. Estaba afanado, estaba ataviado para servirle a su amado Jesucristo, porque él estaba enamorado. Él dice, solo quiero terminar, solo quiero acabar, solo quiero concluir, solo quiero llegar al final de mi carrera, al final de eso, de esa bendición que el Señor le hizo, ese llamado personal a Pablo. Muchas veces los cristianos que estamos ahí en los caminos de Dios, entendemos esta situación. Entendemos esto de decir, solo quiero terminar, solo quiero ser fiel a Dios, solo quiero obedecerle a Dios. Muchas veces buscamos a Dios con enfermedad. Muchas veces buscamos a Dios o le servimos a Dios en lugares distanciados. Muchas veces dejamos a nuestras familias por buscar a Dios, porque tenemos que llevar la palabra de Dios, porque tenemos que padecer por anunciar la palabra de Dios. Muchas veces en nuestra casa somos vituperados, somos señalados por buscar la palabra del Señor. Muchas veces en nuestra vecindad también no les gusta. Dicen, ahí está el protestante, ahí están los evangélicos, ahí están los bulliciosos, ahí están. No se cansan, no se aburren. Pero un día, amados amigos y amigas, déjeme decirle algo, de que esos evangélicos que predicamos la palabra de Dios, que la anunciamos, ya no van a estar.
Pero en aquel día dice su palabra que el Señor, con la palabra del Señor, ella misma nos va a confrontar. Así lo dice la palabra del Señor en San Juan 12, versículo 47 al 50, que la misma palabra los va a confrontar a las personas que la oyeron y no la quieren. Entonces Pablo aquí dice, pero ninguna de estas cosas temo, dice en el versículo, gloria a Dios, aleluya, 24, ni estimo mi vida preciosa. Cuando dice Pablo, pero en ninguna de estas cosas temo, es porque él, amados amigos, padeció mucho por la causa del Señor, porque el evangelio no es color de rosa. El evangelio se sufre, pero también se goza. En el evangelio hay tribulación, pero también hay victoria. Esa es la diferencia. Que no se queda una vida atrapada, no se queda. Porque la palabra del Señor nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y la verdad es la que conduce a la vida eterna. Y la única verdad se llama Jesucristo. Porque Él dice en San Juan, yo soy el camino, la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dice Él. Entonces, Él es toda verdad en nuestras vidas. Y Pablo aquí estaba seguro que iba a padecer. Pablo padeció muchas cosas, padeció golpes, prisiones y muchas otras cosas que a lo mejor no voy a enumerar por causa del tiempo, y voy a avanzar en esta hermosa palabra. Me quiero enfocar solo en lo que quiero, en lo que Dios quiere que hable en este momento. Entonces, vemos acá de que Pablo estaba enamorado del Señor, pero ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Porque Pablo en realidad su nombre, su primer nombre, su nombre fue cambiado. Él no se llamaba Pablo, él se llamaba Saulo. Él así se llamaba, Saulo se llamaba él, no Pablo. Y Pablo fue cambiado su nombre, porque Saulo era aquel hombre que perseguía la iglesia de Dios, que le daba muerte a los cristianos. Incluso en la muerte de Esteban, uno de los apóstoles de Jesucristo, aún en esa muerte, él ahí estaba. Y él hacía muy bien su trabajo. Y en este momento vamos a ver cómo era Pablo anteriormente y cómo es ahora en este versículo que nosotros lo tomamos como de base. Un hombre renovado, un hombre convertido, un hombre nuevo para la honra y la gloria de nuestro amado Dios. Entonces, para eso vamos a ir ahí mismo al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, 3. Acá está. Capítulo 8. Me disculpan, amados amigos, porque estoy solita, entonces por eso no mucho se menea el teléfono, pero igual lo hacemos para la honra y gloria del Señor, y se entiende la letra. Entonces, una disculpa, y por favor, ustedes saben de que uno solo pues ya le cuesta un poquito, ¿verdad? Entonces, perdón por eso.
Entonces vamos a leer ahí en Hechos. Acá está, vamos a ver. Hechos capítulo 8. Acá. Versículo 1 al 3. Y lo vamos a leer así. Saulo. Aquí ya le cambió el nombre. Mire. Saulo, dice el título, persigue a los creyentes, a los cristianos. Dice el título. En letra así más asaltada, el color más encendido, ¿verdad? Y dice, Saulo persigue a los creyentes. Ese era Saulo, el que estábamos viendo allá en Hechos 24. Entonces acá dice en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Este día se desató una gran persecución contra la iglesia. Persecución que él mismo daba paso y brecha a esa persecución. Por Judea, Samaria, excepto a los apóstoles, dice. Hombre piadoso llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él, y Saulo perseguía la iglesia. Entrado en la casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces ahí podemos ver cómo era Pablo en realidad. Pablo era un varón que seguía, que arrastraba, y cuando se habla acá que arrastraba, era con violencia, era con enojo. Arrastrar a alguien es con fuerza humana, es entregarlo todo, porque acá dice a hombres y a mujeres. Entonces, era con ira, pues, que él se ponía, ¿verdad?, realizar esa situación. Entonces, acá vamos ahí mismo a Hechos, solo que nos vamos a pasar al capítulo 9, versículo 1. Y dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco para que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente los cercó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y él replicó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se habían detenido, atónitos, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Bueno, y dice así, el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no tenía nada. Así lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Recta, busca en casa de Judá un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando.
y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Dice el último versículo, el 13 que vamos a leer, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho hablar de este hombre y de los males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Bueno, entonces acá podemos ver que vino Jesús y hace un llamado personal a Dios. Si analizamos la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 13, ahí nos enseñó la palabra del Señor que dice que a sus ojos se le quitó la vista. Él quedó ciego, porque en realidad él estaba ciego. Cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no le busca a Dios, uno está ciego. La palabra del Señor nos enseña que dice que andamos al mediodía, pero andamos en oscuridad. Muchas veces no se entiende esa palabra, como les repito, ¿verdad? Porque a lo mejor nunca la hemos oído, nunca la hemos escuchado o leído, por eso no la entendemos. Pero cuando uno no tiene a Dios, uno está ciego. Ciego espiritual y ciego físicamente, porque la palabra del Señor dice: un ciego no puede guiar a otro ciego. Muchas veces somos, a lo mejor oímos de que dice: ay, aquella persona tan humilde que era, tan educada, tan atenta que era, y solo se juntó con aquella amistad y ya no es el mismo, ya no es la misma, dice. Hoy está como cambiado, hoy ya toma, hoy ya hace esto, hoy ya hace lo otro, y antes no era así, dice. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. La palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 12, último versículo, donde dice: vence lo malo con el bien. No ser vencidos nosotros con lo malo. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces, podemos ver acá de que el Señor dejó por medio de esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿a quien tú persigues? Porque venía Saulo y perseguía a los creyentes. Ya vimos ahí en el capítulo 8 del 1 al 3 que Saulo arrastraba a mujeres y a hombres cristianos. Los arrastraba, les hacía daño. Entonces, por eso viene Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? ¿Por qué? Porque, como les digo, ¿verdad? Con los hijos de Dios nadie se mete. Cuando uno busca a Dios, Dios lo adopta como su hijo legítimo de él. Y él va a defender a los suyos. Pero aquí podemos ver de que Dios llega a la vida de Pablo, le habla, incluso pone ceguera en sus ojos para que él se convirtiera. Y así pasó. Y una de las cosas que me llama a mí mucho la atención es de que Saulo, en ese momento era un varón que perseguía a hombres y a mujeres. Él los perseguía y los arrastraba y cumplía lo que él tenía que hacer en aquellos hombres, en aquellas mujeres, en aquellas personas. Tenía soberbia, tenía valentía de hacer aquello. Él ponía el rigor, él ponía
su mando, su autoridad. Él ponía sus manos y hacía daño. Él perseguía, él arrastraba a aquellas personas cristianas. Era un hombre de que no conocía a Dios para ese entonces. Luego que el Señor hace el llamado a Pablo, él se convierte. Pero dice la palabra de Dios de que él ya estaba orando, dice. Cuando el Señor le dice ahí a Ananías que fuese a orar por Pablo, él ya estaba orando. Cuando uno ora, Dios se acerca a uno. Cuando uno ora, es el momento más bonito que uno tiene porque es hablarle. Es exponerle nuestras necesidades, es exponer la situación o agradecerle a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Y le dice, allá en Tarso hay un varón, le dice, hay un hombre llamado Saulo que está orando, le dice. Que está orando, le dice, y es necesario que vayas. Mire lo que dice ahí en el versículo en el capítulo 26 de Hechos, versículo 12, vamos a leer el versículo 12 al 18, vamos a ir rapidito por el tiempo. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poder y comisión, eso lo dice Pablo. Dice, el título de acá de la Biblia dice vida anterior de Pablo, para que estemos ahí claritos, ¿verdad? Entonces acá dice, ocupando en eso iba yo a Damasco con poder y comisión de los principales sacerdotes. Y al mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo más resplandeciente que el sol, que me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me dijo en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar coces contra el aguijón. Dice el versículo 15. Acá lo vamos a enfocar. Dice, gloria a Dios, aleluya. Dice, entonces yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí se le declaró, levántate y ponte en pie, porque allá vimos en el versículo, gloria a Dios, aleluya, 9, que él cayó a tierra, dice. Ponte de pie. Me parecía a ti para ponerte por ministro. Ya vio, ese fue el llamado, testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Mire qué bendición. Dice el 17, y te libraré del pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Era lo que yo le decía. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados, herencia entre los santificados. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, acá dice, te pondré, dice, por ministro, dice en el versículo 16 del capítulo 26 de 8. Te libraré del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, dice. Gentiles, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que necesitaban a Dios, para que abras en el nombre de Jesús y por la palabra de Dios, para que se conviertan de las tinieblas de la luz a la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados, herencia entre los santificados. Entonces acá podemos ver de que para eso Jesús se le presenta y le hace el llamado y lo saca de la potestad de Satanás, de las tinieblas a Saulo, y lo pone a la luz de Cristo. Lo pone como ministro. Ministro significa ministrar algo. En esta ocasión, Pablo va o es llamado ministro para ministrar la palabra de nuestro amado Jesucristo. Y cuando pasa eso, Pablo se pega una enamorada del Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, y no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces acá, amados amigos, podemos ver de que Pablo vino y es ya convertido. Entonces por eso acá en el versículo 24 dice, pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa, porque él ya se había convertido al Señor, porque ahí él ya empieza a ejercer su ministerio, porque ahí él empieza a hablar la palabra del Señor, porque ahí él empieza a ganarse vida, porque ahí él empieza a caminar esa carrera, a caminar ese camino, a avanzar a esa meta final, a donde él dice, he peleado la buena batalla, por lo tanto, me espera el galardón y una corona incorruptible, no solo a mí, dice Pablo, sino también a aquellos que aman la venida del Señor, aquellos que se esfuerzan, aquellos que Dios por su gracia nos ha quitado de las tinieblas, de Satanás, de la oscuridad a su luz, a la bendición de estar en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver ahí de que viene Pablo y es convertido, gloria a Dios, aleluya. Y cuando él empieza, bendito sea el nombre del Señor, su conversión, bendito sea el nombre del Señor, él dice, soy deudor. Deudor dice, estoy obligado a predicar la palabra de Dios. Es un deber, es un gozo, es una obligación. Predicar la palabra de Dios, nosotros que ya tenemos a Dios en nuestro corazón, porque la palabra del Señor dice en San Mateo, id por todo el mundo y haced discípulos, dice, enseñándole, dice, a toda criatura, dice, la palabra del Señor. Entonces es un mandato, pero nosotros Pablo no lo tomaba como una carga, no. Él dijo, yo no estimo mi vida, yo solo quiero terminar con gozo. A lo mejor más adelante, con más tiempo, vamos a analizar juntos todo lo que padeció Pablo por el Señor, y ahí se mantuvo en la fe. Ahí se mantuvo en la fe Pablo y obtuvo la respuesta de Dios. Pero vemos ahí que él dice, soy deudor, dice, después de su conversión. Vamos a ir ahí a Gálatas. Acá dice en Gálatas, gloria a Dios, aleluya, capítulo 1, siempre gratitud de Pablo, dice. Entonces acá en Gálatas capítulo 1, vamos a ver lo que dice Pablo, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice así, os hago saber, hermanos, que el evangelio que he sido anunciado, que él había anunciado, por mí no es de hombre, dice, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobre
manera la iglesia de Dios y la asolaba, o sea, los angustiaba, los atribulaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos compatriotas de mi nación y eran muchos más celosos que todos por la tradición de mis padres. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó, dice. Desde el vientre de mi madre, dice Pablo, que el Señor lo había escogido. Y dice que él daba, acá dice, no es palabra, dice, de hombre, ni aprendida, dice, sino que es palabra, dice, del Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pues ni lo recibí ni lo aprendí, dice, de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta.